quiero animarles a pensar para entrar al estudio de la palabra hoy. ¿En qué momento, si tú has dicho que eres cristiano o cristiana, en qué momento tú has experimentado algún tipo de persecución u oposición por ser cristiano o ser cristiana? Me refiero a esos momentos en los que se genera tal tensión, tal vez en el trabajo, porque tú dices o te llevas una camisetica que dice Juan 3:16 y empieza la crisis. ¿Cómo has respondido a esos momentos? ¿De qué manera los has enfrentado? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba en esos días de fuego, tenía como 18 años y quería evangelizar a todo el mundo. Si me subía a un bus una vez, una única vez, recuerdo, me paré a hablarles a todos los del bus. Solo habían 3. Con el corazón en la mano, pero con fuego para hablarles del evangelio. Y en la universidad le hablaba a todo el que me encontraba ahí. Y en un momento empezaron a decirme cosas muy feas, a no invitarme a sus reuniones. Y empezaron a decirme presbítero, sacerdote, cura, aleluya. Un sinnúmero de palabras que sonaban peyorativas y el efecto que hizo en mi corazón fue empezar a quedarme callado, a guardar silencio, a decir, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Si estoy queriendo hacer algo bueno y vea cómo se me oponen, entonces no, realmente no, Señor. No sé cómo lo has enfrentado tú, pero ¿qué de aquellos tiempos en los que uno dice, bueno, Señor, yo voy a dedicarme a ti, a tu palabra, voy a servirte? Los pastores dicen que sirvamos en los niños, que sirvamos como facilitadores, que ayudemos yendo a la costa, esa misión costa. Si usted siente calor acá, imagínense en este momento cómo están allá. Y esas ideas de pastores de ir a diferentes lugares y evangelizar. Y entonces yo me dedico a evangelizar, me dedico a enseñar, me registro para ir a la misión costa, voy a la misión costa, me dicen que dé dinero para la obra de Dios, doy dinero para la obra de Dios y viene un momento de crisis muy fuerte en mi vida. No sé si te ha pasado. ¿Qué dices en esos momentos? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué experimenta tu corazón? No sé si te ha llegado el día en que tú dices, no, ¿de qué sirve eso? ¿Para qué? Vea, yo trato de hacer cosas buenas y vea cómo me pagan. No, Señor, eso no es para mí, eso no es para mí. O viene amargura, queja contra Dios. Ah, Señor, pero si así pagan queriendo hacer lo bueno. No sé si te has visto en una situación como esa. Yo me he encontrado en varias ocasiones, no solo en la universidad, enfrentando crisis como esa. Me he encontrado en la palabra de Dios que hay muchas ocasiones en que vienen esas crisis y esa persecución. Quiero hacer la claridad que no estoy hablando de crisis o persecución porque tú y yo hemos pecado o la hemos embarrado. Por ejemplo, si tú tienes una deuda en la cual no debiste meterte y entonces te empiezan a perseguir, como dijo alguien, me persiguen 3 empresas, ¿cierto? El agua, la luz y el teléfono. Y tú dices, no, esta es una persecución religiosa. Eso no es. ¿Ok? O por ejemplo, iglesias que tienen un sonido tan estridente que envían la policía una y otra vez a que le bajen y uno empieza a decir, eso es persecución religiosa. No lo es. Clarifiquemos eso un poco. O por ejemplo, si tú parqueas enfrente de estos edificios y no dejas salir a la gente y entonces ellos llaman porque no los dejan salir y tú dices, no, pero eso es persecución religiosa. No, eso no es persecución religiosa. ¿Ok? Eso no se llama oposición. Oposición es cuando tú hablas de Cristo y viene un momento que tú no esperabas en tu trabajo. Yo recuerdo una dama que me dijo, parte de una empresa aquí en Colombia que facilita la adopción de bebés. Hablando de bebés. Y ella me dice que su firma era parte
de una línea en la que si ella firmaba, estos bebés resultaban en matrimonios del mismo sexo. Y me dice, si yo no firmo, me echan. Bueno, oramos, porque como buenos consejeros, uno no le dice a las personas qué deben hacer, necesitamos orar, mostrar la palabra y que tomen una decisión. Finalmente, la persona decidió no firmar y la echaron. La echaron. ¿Eso es persecución religiosa? Claro, tus convicciones bíblicas, tus convicciones del Evangelio, muchas veces se van a ver en riesgo aquí en esta sociedad. Y si no están en riesgo ni en tu casa, teniendo un familiar no creyente, ni en tu trabajo, ni en la ciudad, pregúntate qué evangelio estás conociendo. Porque tal vez es el evangelio que no le hace daño a nadie. Yo recuerdo a Santiago Benavides un día diciendo que él era el cristiano chévere. ¿Recuerdan alguna vez que nos enseñó sobre eso? Era el cristiano como que era tan rico ser cristiano porque es que no hay ninguna demanda, ningún conflicto. Sencillamente tú dices Dios te bendiga y qué chévere. Cuando uno mira la Biblia, sobre todo los primeros cristianos, ellos tuvieron un lío que fue así, se los voy a narrar rápidamente. Habían unas viudas que eran judías y unas viudas que eran griegas, algo así como decir unas viudas que eran del Nacional y unas viudas que eran de millonarios, a ponerlo pues de mi tierra. Y entonces los discípulos empezaron a atender a las viudas que se ponían la camiseta verde y empezaron a desatender a las viudas que eran del millonario. Entonces esa crisis empezó a ponerse dentro de la iglesia porque trajo murmuración. Uno le empezó a decir a Raúl, esas viudas judías son mejores atendidas que las griegas. Y Raúl le dijo a Juan Carlos, esas viudas judías son mejores atendidas que las viudas griegas, porque la iglesia tiene que hacerse cargo de personas que no tienen quien les ayude. Entonces se reunieron los apóstoles, los discípulos, y tomaron una decisión. Escogieron hombres de buen testimonio y fe, llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el nombre de alguno? Esteban, Felipe, los más conocidos. Y la iglesia estaba feliz. Gente daba dinero para la obra, eran evangelizados. Pedro un día se para a predicar y 3,000 personas se convirtieron. ¿Se imaginan el poder tan tremendo? Todos podríamos decir, gloria a Dios, quedémonos aquí, aleluya, pero llega el capítulo 7 de Hechos. Y en Hechos de los Apóstoles, ellos repartiéndole la comidita a las viudas griegas también, llegan los judíos, los confrontan, Esteban predica el evangelio y llega a ser tan fuerte la oposición que agarraron piedras y empezaron a apedrear a Esteban, al punto que lo mataron. Ahora, lo que parecía algo hermoso, que era muy bonito, terminó en una muerte. Piensa por un momento en eso. Nosotros hoy en día somos como tan indolentes a estas cosas que uno dice, ay, sí, qué duro, ay, murió tu mamá, sí, nos vemos el otro domingo, y ya. Pero la realidad es que eso fue lo que ocurrió en la primera iglesia, la muerte de un hombre lleno del Espíritu Santo, amado por los demás, servidor, haciendo cosas buenas, terminó en una muerte. Y ahí es cuando entra el capítulo que vamos a estudiar, los versos que vamos a estudiar. Lee por favor conmigo capítulo 8 de Hechos, versos 1 al 8, que dice en la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Después de esa muerte tan lamentable en los primeros cristianos, aparece Saulo y dice ahí el verso 1, y Saulo estaba allí. Ahora, Saulo no estaba allí solamente viendo, dice el texto, estaba aprobando la muerte de Esteban, chuleándole, diciendo, estoy de acuerdo con esa muerte.
Sí, el mismo que escribió Filipenses, Colosenses, Corintios. Sí, el mismo que escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda. Pero no era cristiano hasta ahí. Y dice que aquel día se desató. Estas expresiones de Lucas son importantes. Una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraban a hombres y mujeres y los metían en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Este último verso tan hermoso dice: y aquella ciudad se llenó de alegría. Nuestro pasaje presenta estas realidades. Seguir a Jesús no necesariamente evita los sufrimientos, inclusive la persecución y hasta la muerte. ¿Sabías eso? Seguir a Jesús no necesariamente evita la oposición, la persecución y aún la muerte. Tal vez, y quiero clarificar esto antes de dar unas implicaciones de este texto, nosotros en el fondo del corazón continuamos creyendo en aquello que se ha denominado el Evangelio de la prosperidad. Sí, aquel que le ha dicho a muchas personas: si tú das 100,000 pesos, Dios te va a dar el triple y el cuádruple. En el fondo de ese evangelio que se promueve aquí en Medellín y en Colombia está la tesis de que si tú haces las cosas adecuadas te va a ir bien. Es decir, si tú sirves al Señor, si tú das para la obra, si tú oras juiciosamente todos los días, pero si fallas un día de pronto te va a ir mal. Un evangelio de obras, en el fondo, que tal vez uno quiere controlar a Dios diciendo: bueno, si yo me porto bien, hago estas cosas bien, igual a nada me va a pasar. Igual a todas las cosas se me van a dar. Pero cuando uno mira la Escritura se da cuenta que no es así. Que aún el Señor nos advierte y nos muestra que seguir a Cristo, el Hijo de Dios, quien fue muerto en una cruz, podría traer oposición, persecución y aún la muerte. Ellos recibieron ese golpe de que Esteban muriera e inmediatamente se dispersaron. Las 3 palabras para que las tengas en tu mente son persecución, evangelio y gozo. Este texto se mueve ahí. Cómo pasamos de momentos de persecución, tiempos de angustia, a tiempos de gozo. Y eso solamente ocurre si la palabra, el evangelio, está en nuestras vidas. Persecución. Se desató, no la esperaban. En un momento, como quien desata un cordón de unos zapatos, se viene toda esa avalancha de persecución. Si leíste, el mismo Saulo iba de casa en casa. ¿Tú te imaginas a alguien que empezara hoy pidiéndonos la lista de los miembros de la iglesia? A ver, por la A. Ay, Alirio, y no es la primera, no. Y empieza a buscarlo en la casa, a sacarlo por ser cristiano y a llevarlo a la cárcel. Eso estaba haciendo Pablo. ¿Te imaginas cuando llegaran a la F de Felipe? Ellos lo que hicieron fue huir. Se dispersaron. Nota bien que ellos no empezaron a planear
huir por un gobierno de turno. Ellos no empezaron a decir, yo creo que ya es hora de irme porque este gobierno me va a quitar los pesitos. No, ellos empezaron a dispersarse porque vino una gran persecución. Ahora yo les quiero preguntar. Todos hemos leído noticias seguramente de estas personas que evangelizan en países islámicos y que han sido perseguidos. Recuerdo una muy grotesca que pusieron como a 15 de ellos de rodillas y les cortaron la cabeza. ¿Recuerdan esa historia? Que fue finalmente verdadera, que la siguen reciclando, pero que fue verdadera. Uno diría, eso es una gran persecución. Pregunta, ¿de qué otras maneras la iglesia es perseguida hoy? ¿De qué otras maneras la iglesia cristiana es perseguida hoy? ¿Qué te imaginas? Claro, ideologías, Maripeña, así es, ideologías. Si tú eres de las personas que piensa migrar a Canadá, no sé si te ha salido ese videíto por YouTube, si tú eres de las personas que quieren migrar a los Estados Unidos, si quieres ir a Canadá porque sientes que es un país mucho más próspero, más abierto, más inclusivo, te encontrarás con esta realidad. Dicho por amigos nuestros que están allá, hoy en día hay leyes en Canadá que a ti te impiden, si tu hijo de 10 años dice hoy, hijo varón, que lo formaste, varón, y dice, no, yo ya soy una mujer. Y tú empiezas a decirle por la escritura, es que Dios creó a hombre, hombre y a mujer, mujer. Y este niño va al colegio y le dice al profesor, profesor, mi papá no quiere entender que yo ya no soy más niño sino niña. Ese profesor te denuncia y tú vas a la cárcel. Ellos le llaman terapia de la conversión. Entonces, la iglesia no está solamente siendo perseguida físicamente o con algo tan evidente como lo muestra la Escritura, sino algo que está detrás, que es maquiavélico, que se está levantando y que en Colombia ya se ha estado abrazando, no solamente con este gobierno presente, sino pasados y los que vendrán. No importa la mano que sea, está en contra de la iglesia, está en contra de los principios cristianos, en contra de la palabra de Dios. Ahora la pregunta adicional que quiero hacerte es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer si viniera una persecución contra los cristianos? Con sinceridad, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Qué vendría a tu mente hoy? Es probable que pienses como muchos de ellos. Bueno, yo agarro mis coroticos rápidamente, mi esposa, mis 2 hijas y me voy pues para donde me abran camino. Ahí dice que los apóstoles fueron los que se quedaron, yo creo que a mí me tocaría quedarme. Pero los que se fueron, también junto con los que se quedaron, mira lo que ocurre frente a esa gran persecución. Antes de pasar a este momento, me gusta que Lucas deja este dato, que hombres piadosos tomaron a Esteban, lo enterraron e hicieron un gran duelo por él. No pasaron la página rápido, hicieron duelo por él. Sintieron suya esa muerte de uno de los suyos, de su familia en la fe. Y entonces pasan a este momento tan interesante, verso 4, dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. ¿Te das cuenta lo que empezaron a hacer? ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Fíjate que no empezaron por sentirse todos deprimidos, victimizados. No, Señor, pero mire lo que pasa cuando uno te sigue, mira esa persecución, ya no voy a hablar más de ti. No, el texto dice que inmediatamente empezaron a predicar la palabra, a veces,
¿Cierto que dice a veces? Entonces, ¿qué dice el texto? Por donde quiera que iban, predicaban la palabra del Señor. A tiempo y fuera de tiempo predicaban la palabra del Señor. Y para empujarlo un poco más, aquí aparece el nombre de este querido diácono, Felipe. Felipe baja a una ciudad, la ciudad de Samaria. Eso no es casualidad en el texto. Si tú recuerdas los momentos en que Jesús se desplazó fuera de los límites de Israel, empezó a moverse hacia Samaria cuando se encontró con una mujer que era de Samaria, la mujer samaritana. ¿Qué hicieron los discípulos? Se sorprendieron al verlo hablando con una mujer samaritana, porque otra vez, me perdona la ilustración deportiva, es como si tú tuvieras que ir a evangelizar a los del Millonarios, Miguel. Tú que traíste camiseta del Nacional. O a ti, Mari, que te gusta el Nacional. Ir a evangelizar a personas que no son amables, que no son de los míos, que no son de mi pueblo, que no son de mi terruño. Tener que movilizarse. ¿No te sorprende que este pasaje deja ver que ellos ya no empezaron a decir, no, Señor, ¿cómo yo voy a ir por allá? No, esa gente que, pues, ¿para qué vamos a hablar del Evangelio? Esa gente no va a entender, esa gente no lo va a recibir. ¿Qué creen que hizo el cambio? ¿Qué se imaginan que hizo el cambio en Felipe? Los sufrimientos. Los sufrimientos. Dime si no es verdad que en pandemia no te importaba el vecino fuera mal geniadito, ¿no? No te importaba el hermano en la iglesia fuera fiel o no. Te preocupaba esa persona. Te preocupaban aquellos aún que iban por la calle vendiendo aguacates. Te preocupaban los que se paraban en tu edificio a cantarte rancheras. Te empezó a preocupar la gente que tal vez normalmente tú no sentirías un deseo de ayudar o de bendecir. ¿Por qué? Porque todos estábamos en ese momento en medio de un sufrimiento por nuestras enfermedades, por ese virus tan letal que ha llegado al mundo. Te preocupaba aún conocer noticias de otras ciudades, de otros países, porque estábamos todos sufriendo. Es que, hermanos, como nos dijo el pastor Derek la semana pasada, no queremos sufrir y yo sé que también soy uno de los primeros que no me gusta sufrir. Pero el sufrimiento nos conecta con una realidad que todos somos iguales y necesitamos la palabra de Dios. Felipe yendo a Samaria. El Señor quebró sus prejuicios. El Señor quebró sus barreras. Y lo primero que Él sintió hacer es decirles, Cristo, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Y mientras te hablo, piensa en personas tal vez que no han sido tan fáciles para hablarles del Evangelio, hermanos, hermanas, que te han maltratado. Piensa en personas en el trabajo que tal vez te han herido. Piensa en otros que no han sido tan amables para ti y que necesitan conocer el mensaje de salvación. Pero para estos discípulos, el centro no fue el sufrimiento, aunque el sufrimiento los sensibilizó, aunque el sufrimiento los puso de rodillas y corriendo con sus coroticos. El centro no era, ay, estoy sufriendo mucho, qué tristeza la vida que me tocó, qué pesar ese presidente que me tocó, qué tristeza la vida tan terrible que tengo que llevar con esta familia. No. Ellos predicaban la palabra de Dios.
todo el tiempo. Porque eso les traspasó su vida. Eso les traspasó su corazón. Muchos preguntan, ¿y usted por qué llegó a ser cristiano? ¿Y usted por qué llegó a ser pastor? Si eso no es tan fácil. Y gente que conoce el trabajo de pastor lo ha dicho, pero pastor, hay gente que piensa que uno se la pasa todo el tiempo orando. No, hay muchas cosas que uno hace. Pero es tan difícil cuando gente se opone a ustedes, pastor. Tan difícil. Alguien me dijo en estos días, yo no quiero ser pastor porque el tema relacional es terrible en una iglesia. Y sí, es verdad. Es verdad, no vamos a ocultarlo. Pero esta palabra nos ha traspasado tanto. El Evangelio ha llegado a sernos tan central en nuestra vida, que Cristo haya venido a morir por nosotros y que haya resucitado en esa tumba vacía que está en algún lugar del mundo. Y que de esa manera nosotros tengamos libertad para perdonar, libertad para amar, libertad para movernos. Así nos quitaran la vida, tenemos libertad en nuestro corazón. Nos ha movido a servirle. Y eso es lo que creo que movió a estos hombres. Fíjate que ellos lo que hicieron fue hablar el Evangelio, hablar la palabra de Dios. Y quiero animarte esta semana, que comienza hoy, toda esta semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, haz esto con el Señor. El desayuno, el almuerzo, almuerzos de trabajo, diálogos con amigos, diálogos por estudios en la universidad, lo que tú tengas esta semana con amigos. Procura volver eso conversaciones del Evangelio. Haz conversaciones del Evangelio, dialoga. No tienes que empezar a leer toda la Biblia delante de ellos, sencillamente pregúntales cosas. Pregunta, ¿qué piensan acerca de Jesús? ¿Qué piensan acerca de su futuro eterno? Pregúntales cómo están viviendo la vida. Si Dios creó este mundo hermoso, ¿por qué no se ve tan hermoso? Eso es una buena manera de preguntar y entrar a hablar del Evangelio. ¿Por qué si Dios diseñó el matrimonio tan hermoso hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta confusión en la identidad de los seres humanos? Pregunta, que ahí vas a empezar a tener conversaciones del Evangelio. Y el efecto que trajo esa predicación, yo le he pedido al Señor eso para las predicaciones acá. Miren, uno de los efectos dice que mucha gente se reunía, oramos que llegue mucha gente a la iglesia, pero más esto, que todos prestaban atención. Para mí es más milagroso eso. Porque con la tecnología, con tantas cosas en nuestro corazón, cuesta prestar atención a la palabra de Dios. Pero esto de que muchos eran liberados y sanados, deja ver que el efecto de predicar el Evangelio es un cambio de vida. De ti no es que la gente sea liberada. Dios no te llamó a ti liberar a endemoniados. ¿Estamos de acuerdo? De ti no es que la gente sea sanada, ¿o sí? Pero de ti sí es predicar la palabra. Y el Señor hará el resto. Carlos Spurgeon decía, al Evangelio sencillamente déjele como si fuera un león que está enjaulado, ábrale la jaula, que ese león sabe hacer lo que sabe hacer un león cuando está fuera de su jaula. Sencillamente habla el Evangelio y deja que Él haga lo que tiene que hacer en las vidas de muchos en esta ciudad. Amén. La última de las expresiones es el verso 8, para ir cerrando. Y toda la ciudad, toda, sé que esto es hiperbólico, pero toda la ciudad se llenó de gozo, se llenó de alegría. ¿Tú te imaginas Samaria, tierra que ellos despreciaban, resultó llena de alegría? Hermanos, no hay nada como el gozo que trae el Evangelio de Cristo. Si tú has recibido el Evangelio, ¿podrías decir que has recibido su gozo? ¿Has recibido el gozo del Señor?
La alegría que trae saber que nosotros estamos perdonados, que ya no tenemos problemas para relacionarnos con ese Dios grandioso, que nos podemos relacionar una y otra vez con Él con toda libertad. Esa ciudad se llenó de gozo. Dios usó la persecución, oye bien esto, para sus propósitos. Dios no trae la persecución, Dios la permite. Dios no trae esa oposición en tu vida, Dios la permite. Como dijo el apóstol Pablo precisamente en Filipenses, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Los sufrimientos que vienen a tu vida, emocionales, espirituales, físicos, financieros, Dios muchas veces los permite para que a través de ese sufrimiento tú entiendas que necesitas compartirle a otros sobre Jesús. Yo hice una pregunta en el primer servicio que quiero hacer en esta. Y quiero hacer dos. La primera pregunta es, ¿tú crees que nosotros necesitamos experimentar una persecución grande para predicar el Evangelio? Vuelvo a preguntarlo, ¿tú crees que nosotros aquí, cristianos de Medellín, necesitamos experimentar una gran persecución para finalmente, o realmente, o genuinamente predicar el Evangelio? Yo no quisiera. Tampoco quiero poner esto enfrente. Yo no quiero, recuerden, yo no quiero sufrir. Yo no quisiera eso. Pero sinceramente, cuando yo miro mi propia vida, miro la historia, yo creo que Dios, en su infinita sabiduría, permite sufrimientos para que realmente le prediquemos a Él. Sinceramente, en abundancia la gente se olvida de Dios. Eso es cuento, hermanos. Mira que lo dijo en la escritura el proverbista, cuando dijo, Dios, no me des mucho. ¿Lo sabes? ¿Te lo sabes? No me des mucho, que me aleje de ti. Ni me des tampoco, que reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Las adversidades, los sufrimientos nos conectan de verdad con otros y nos hacen sentir que todos necesitamos la palabra de Dios. La segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Tú quieres ver a Medellín gozosa? ¿Tú quisieras ver a Medellín alegre? Y no estoy hablando de viernes y sábado en el Lleras, sino la verdadera alegría que viene cuando un pecador se arrepiente. La verdadera alegría que viene cuando tus vecinos empiezan a entender que Cristo es el Señor. La verdadera alegría que viene cuando sabemos que nuestro destino no está en las manos de un gobierno, sino en el Señor soberano. Yo quiero animarte, invitarte a que salgas de este lugar bendecido con el gozo del Señor, para que tú bendigas a esta ciudad, para que salgas a bendecir a otros, que tus sufrimientos por el Evangelio valgan la pena, que tú puedas salir diciendo, a pesar que estoy sufriendo esto financieramente, esto emocionalmente, esto espiritualmente, esto físicamente, yo quiero compartirte el mensaje de salvación y decirte que Cristo me ha sustentado y te puede sustentar a ti. Yo te invito a orar. Cierra tus ojos. Respóndele al Señor. Vamos a tomar la cena del Señor hoy, pero antes respóndele al Señor. Aún pídele perdón si has tenido tantas oportunidades que has desperdiciado para hablarle a otros de Jesús. Que te da miedo porque tienes temor al hombre, por el qué dirán. Y aún si ha llegado a tu vida una situación que no esperabas,
Dile al Señor que te dé la fuerza para compartirle a otros quién es Él. Te dé la valentía, el ánimo que el Señor le dio a Felipe para hablarles a otros quién es Él. Oramos en esta hora, Señor, pidiéndote perdón, que tú, Señor, el autor y consumador de la fe, Dios hecho hombre, sufriste la cruz, Señor, por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz. Hoy, en este tiempo posmoderno en que nos sentimos cristianos por venir a un lugar, tú nos llamas, Señor, a rendirnos a ti. Tú nos llamas, Señor, a vivir para ti cualquiera sea la circunstancia que enfrentemos, Señor. Quiero pedirte que bendigas, Señor, a aquellos que han estado pasando tiempos difíciles en sus casas, con no creyentes. Que bendigas a aquellos que han sufrido en su trabajo por ser llamados legalistas, por defender la fe, Señor. Levántalos en el poder de tu Espíritu, Señor. Como hiciste con estos hombres que salieron huyendo, pero que en el camino muchas conversaciones del Evangelio salieron, Señor. Haz eso con nosotros, por favor. Desata frente a estas grandes persecuciones que vienen y vendrán, Señor. Desata tu palabra, que ella no esté silenciada en nuestras vidas, ni para otros alrededor, Señor.